Estás escuchando Radio 19, el podcast del Museo Cerralbo. Hola cerralbianos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Radio 19, un episodio enteramente dedicado a todas esas personas que en el curso de sus estudios han pasado o pasarán por el museo como alumnos de prácticas o como becarios. Si eres estudiante, este capítulo te va a interesar. Hemos preparado una batería de información práctica para que si estás interesado en hacer tus prácticas con nosotros o en otro museo como el nuestro, no te quede ninguna duda de los procedimientos a seguir. Este capítulo te va a encantar porque tenemos un apartado de testimonios con nuestros antiguos alumnos de prácticas. Ellos mismos te van a contar cómo fueron sus experiencias en el museo. Hola, muy buenas a todos. Soy Juan Carlos Herrera y fui alumno de prácticas en el Museo Cerralbo a lo largo de los años 2020 y 2021 y estoy encantado de poder participar en este capítulo de Radio 19. Me llamo Javier Díaz Pradana y en el año 2017 estuve de prácticas en el Museo Cerralbo. Hola, mi nombre es Marta Marchena y fui alumna de prácticas en el Museo Cerralbo en el año 2014 y parte de 2015. Me llamo Jorge Barbero Barroso y yo estuve de prácticas en el Museo Cerralbo el año pasado, durante el curso 2020-2021. Hola, me llamo Paula Colón y entre el año 2018 y 2019 estuve de prácticas en el Museo Cerralbo. Hola cerralbianos, yo soy Juan Carlos López y durante unos meses formé parte del equipo de prácticas del Museo Cerralbo. No nos enrollamos más y empezamos el programa explicándoos cuántos tipos de prácticas universitarias hay. Esencialmente son dos, curriculares y extracurriculares. Las primeras son muy importantes pues comportan créditos del grado o posgrado que esté realizando el alumno. Es decir, en tus estudios habrá una asignatura para la que tendrás que matricularte y pagar créditos para hacer las prácticas externas. Suelen ser obligatorias para obtener el título de grado o de posgrado, así como para poder presentar el TFG o el TFM. Es decir, tienes que tener las prácticas terminadas y evaluadas para poder presentar el trabajo de fin de titulación. Por esto te recomendamos que obtengas la máxima información en secretaría sobre estos detalles y que tengas mucha previsión a la hora de ir contactando con tu futuro centro de prácticas. El otro tipo de prácticas que hay se denominan extracurriculares porque no son obligatorias. Pero ojo, no penséis que son menos importantes. Las extracurriculares, al ir fuera del currículum académico, son las únicas que cuentan, por ejemplo, a la hora de solicitar una beca o en una entrevista de trabajo, porque son consideradas de pleno derecho ya como experiencia profesional del alumno. No las descuidéis y haz un pequeño esfuerzo porque tu currículum te lo agradecerá, ya lo verás. Antes de iniciar tu búsqueda de centro de prácticas, debes conocer cuáles son los centros que están asociados a tus estudios como reclamo dentro de su oferta educativa. Por ejemplo, es habitual que en la web de tu titulación haya un listado de centros de prácticas donde tendrían que constar los museos estatales dependientes de la Subdirección de Museos del Ministerio de Cultura y Deporte. Si es así, podrías hacer las prácticas con nosotros. Esto se debe a los convenios entre el Ministerio y las universidades o con las comunidades autónomas en las que se ubican ciertos estudios académicos como las escuelas de artes y oficios. Si no hay convenio, normalmente no hay posibilidad de prácticas, aunque también hay que decir que hay centros de estudios que son capaces de firmar convenios a demanda, pero esto es otra historia. Seguro que ahora hay alguna persona preguntándose cómo puede saber si hay convenio vigente entre su universidad y el centro que le interesa. Pongamos por caso un museo estatal como el Cerralbo. Pues bien, puedes enterarte de varias formas. La primera, preguntando en tu oficina de prácticas o similar, que exista en tu universidad o facultad. Existe siempre, solo cambia el nombre o la magnitud de la misma. Y también suele haber un vicedecanato de estudiantes o cargo similar que supervisa todas estas gestiones. Ellos llevan un férreo control de cuáles son los convenios vigentes.
En el caso de prácticas extracurriculares, es habitual, como ocurre en la Universidad Complutense de Madrid, que haya una oficina centralizada para todos los grados y másters, en este caso la denominada Oficina de Prácticas Externas. La segunda opción es preguntar en el mismo centro en el que quieras cursar tus prácticas. Te recomendamos que escribas un email al correo genérico de la institución indicando en el asunto consultas prácticas o algo similar. También puedes llamar por teléfono, pero ojo, no vayas sin cita previa a ningún centro, pues seguramente no podrán atenderte y les pongas en un compromiso. Y el tercero, consultando los convenios y su fecha de fin de vigencia en el portal de la transparencia o en el BOE, ya aquí currándote un poquillo el tema de las búsquedas. Ahí también tendrás la seguridad no solo de que el convenio está vigente en el momento de tu consulta, sino también en el momento en el que curses tus prácticas. Con esto cuidado, porque universidades y empresas externas tienen diferentes políticas sobre si el convenio debe estar vigente durante todo el periodo de las prácticas o solo en el momento de la firma del anexo, así que ojo a este detalle. También es muy importante que te asegures hasta cuándo tu grado o posgrado posibilita realizar prácticas. Por ejemplo, si acabas de examinarte en junio pero dejas el TFG para septiembre, ¿hasta cuándo estás cubierto por el seguro escolar y te permiten hacer prácticas extracurriculares? Consulta y entérate cuidadosamente de todos estos detalles para no llevarte sorpresas. La vida es en parte burocracia, como ya sabéis. Si ya tienes claro que tu universidad tiene convenio con nuestro ministerio y que todo el resto de detalles están en orden, te falta un detalle más, porque no todas las titulaciones resultan igual de interesantes para poder realizar tus prácticas en un museo. Las que más nos suelen interesar son historia, historia del arte, humanidades, documentación y archivística, ciencias de la documentación, periodismo, diseño, comunicación audiovisual, conservación preventiva, restauración, turismo. Pero bueno, no te preocupes si tus estudios no se encuentran entre estas titulaciones. Quizá tu currículum nos interese por otras cuestiones, como ese módulo de formación profesional que hiciste antes de entrar en la universidad o esa asociación en la que llevas colaborando tantos años. Hace años nos contactó una alumna de Bellas Artes. Parecía que no nos iba a encajar por titulación, pero viendo su currículum, acabamos sacando adelante con ella un cómic infantil, así que nunca se sabe, contáctanos igualmente. Pero si hasta ahora ves que cumples todos los requisitos, tenemos que contarte que en un museo público estatal como es el Museo Cerralbo, las prácticas no son remuneradas. Lo sentimos, esto puede decepcionar a algunos alumnos, pero vais a ver en el capítulo de hoy que el Museo Cerralbo es un centro formativo que ofrece otros valores añadidos que no debes pasar por alto, como la familiaridad, la cercanía, las tareas reales y la atención personalizada a los alumnos, además de un estrecho contacto con los centros educativos. ¿Que no te lo crees? Pues que te lo cuenten nuestros antiguos alumnos de prácticas. Recomendaría enormemente llevar a cabo las prácticas en el Museo Cerralbo por dos factores. El primero, por el histórico cultural, un emplazamiento único en Madrid y con unas características geniales. Un museo como el Cerralbo, con sus estancias y con su recuperación de espacios, es sin duda un edificio mágico. Pero aparte, lo más importante para mí fue el factor humano, la gente que está detrás de ese museo. Cecilia, Rebeca, Cristina, Carmen, Lourdes, Carlos y me dejo muchísima más gente, pero durante esos meses me hicieron sentir como si fuese uno más del museo, ni más ni menos. Trabajar en el Museo Cerralbo fue una de las experiencias más enriquecedoras que he vivido, no solo por lo que aprendí, académicamente hablando, sino por haber sido parte de esa pequeña gran familia que hacen sus trabajadoras y trabajadores. Recomiendo con creces poder realizar las prácticas en el Museo Cerralbo, ya que tanto conocimiento que pude adquirir, así como el buen ambiente en el que éstas se llevaron a cabo, hicieron de las prácticas un buen recuerdo para mí. Por eso, y tras haber hablado con compañeros que realizaron sus prácticas en otras sedes y en otras instituciones, aconsejo a los futuros estudiantes que consideren y que al menos tengan mucho en cuenta la posibilidad de realizar sus prácticas en el Museo Cerralbo. Yo personalmente recomiendo hacer prácticas en el Museo Cerralbo, por una parte por la enorme variedad de colecciones que tiene, por lo que es posible que acabéis trabajando con materiales o colecciones que no esperabais, como me pasó a mí, pero también por el buen ambiente y por lo rápido que te incluyen en cualquier otra tarea que pueda ser de tu interés, ya que están muy implicados en la formación de sus alumnos en prácticas y en que conozcas lo que se lleva a cabo en el museo más allá de las tareas que tú tengas asignadas. De
verdad que animo a todos los oyentes a que si tienen la oportunidad de participar en el programa de prácticas, lo hagan, porque la experiencia es única y de verdad que para los amantes del museo y de todo lo que les rodea, les va a resultar una experiencia completamente inolvidable. Y he de deciros que aunque el Cerralbo no destaque por su tamaño, no deberíais descartarlo como, en mi opinión, la mejor opción de prácticas. Es más, os diría que son mucho más acogedores y familiares estos museos, y lo digo después de estar en 3, que los grandes nombres de la cultura. En definitiva, si algún oyente está pensando en realizar las prácticas en el Museo Cerralbo, yo lo único que puedo hacer es recomendar estas prácticas encarecidamente y yo le diría a esa persona que no se lo pensase 2 veces. Bueno, ya tienes claro qué sitio te gustaría para hacer tus prácticas y que el convenio está vigente, pero ¿cómo hacer efectivas las prácticas? Revisa si en la plataforma de prácticas de tu universidad hay una oferta de tu centro o tu museo deseado, por ejemplo nosotros. Si es así, preséntate candidato y ten mucha suerte. Otra opción es mandar el currículum al museo y postularte para unas prácticas que tú mismo definas, adjuntando tu currículum, porque una cosa es lo que te gustaría hacer y otra aquello para lo que los técnicos piensen que puedes encajar. Las mejores fechas para contactar con las instituciones o enviar ofertas por propia iniciativa son septiembre y octubre para las extracurriculares y más o menos hasta enero para las curriculares, que suelen ser en el segundo semestre del año. Pero no siempre es necesario llegar a niveles universitarios para conocer el museo desde dentro. Si eres alumno de educación secundaria obligatoria y nos estás escuchando, pensarás que queda mucho tiempo para poder hacer prácticas, pero nada más lejos, porque en la Comunidad de Madrid existe el programa cuarto de la ESO más empresas. ¿Y en qué consiste? Bueno, mejor que os lo cuenten ellos mismos, ¿no? Resulta que esta semana tenemos en el museo un grupo de alumnos que están cursando este programa. ¿Nos podéis contar un poco de qué va? Sí, claro, sin problema. El programa Cuarto de ESO más Empresa consiste en realizar prácticas como una actividad extraescolar voluntaria, que está cubierta por un seguro escolar durante 3 y 5 días lectivos seguidos, y se desarrolla en el segundo trimestre y por eso nosotros estamos aquí. Hola, yo quería contar a los cerralbianos que Cuarto de ESO más Empresas nos ayuda a enriquecer nuestra formación, porque nos acerca al mundo laboral y nos orienta a encontrar nuestra vocación, porque ves un entorno de trabajo real donde los trabajadores te explican qué hacen realmente en su día a día. Sí, nosotros estamos aquí, pero se pueden hacer prácticas en otros sitios, por ejemplo en correos, en la Policía Municipal de Madrid, en universidades o en colegios, pero yo elegí venir al Museo Cerralbo porque me gusta mucho la historia y las bellas artes. Como las prácticas generalmente se realizan durante estos meses, a principios de curso tienes que saber si tu centro tiene el programa Cuarto de ESO más Empresa, porque ya en enero y febrero vas decidiendo el lugar donde te gustaría hacer las prácticas. Cada centro suele tener uno o varios coordinadores que pueden ser profesores, el jefe de estudios o otras personas. Depende. Lo que hace nuestro coordinador es contactar con las empresas elegidas, pero como a lo mejor hay algunas muy solicitadas, está bien que escribas una carta de motivación en la que te presentes, hables de tus intereses y de por qué te gustaría hacer las prácticas en ese lugar. Y ya después tu coordinador se encarga de todo el papeleo. ¿Y qué podéis contar a los oyentes de vuestra experiencia? ¿Qué habéis hecho por aquí? Estos días en el museo hemos ido pasando por todos los departamentos y nos han enseñado que para que el museo funcione necesitan mucho personal detrás, porque desde fuera parece que solo habrá personal de seguridad, limpieza y encargados de restaurar cuadros, pero hay muchas más personas detrás, como profesionales de restauración, taquilla, vigilancia de salas, documentación, administración o difusión. Esto nos ha ayudado a comprender que se necesitan muchos oficios para conseguir que un museo funcione. Pues lo habéis explicado fenomenal, muchísimas gracias a todos. Nos encanta que estéis aquí, no solo por poder enseñaros cómo es el museo por dentro, sino porque nos gusta escuchar vuestras opiniones sobre nuestros materiales para estudiantes, nuestras redes sociales o nuestros contenidos. Para el Museo Cerralbo es muy importante escuchar a las personas de vuestra edad. ¿Escuchamos el testimonio de Carla? Hace unos años ella también hizo el programa Cuarto de la ESO más Empresas en el Museo Cerralbo.
Me llamo Carla Crespo y en el año 2018 estuve de prácticas cuarto ESO más empresas en el Museo Cerralbo. Algunas de las cosas que aprendí fueron las diferentes salidas laborales y puestos que encontramos dentro del museo, algo que en ese momento me interesó muchísimo, ya que debía tomar la decisión de qué bachillerato estudiar y más o menos de ahí enfocar a qué me quería dedicar. Destaco las funciones de las oficinas, ya que a mí los medios, comunicación, redes sociales es algo que me interesaba mucho y poder ver cómo se desarrollaba ese trabajo de cerca me sirvió un montón para decidir si realmente me quería dedicar a ello o no. Posteriormente continué estudiando bachillerato de artes plásticas. Cuando hice las prácticas tenía mis dudas sobre qué bachillerato hacer, ya que artes no es la opción habitual y a pesar de que cada vez se está normalizando más y lo podemos encontrar en más centros, cuando tomé la decisión pues era algo así un poco nuevo y era una decisión pues que se hace un poco difícil por lo típico que te dicen, de que tienes que mirar por las salidas y ese tipo de cosas a las que al final no hay que hacer caso y dejarse guiar por la vocación de cada uno. Y el hacer las prácticas en el Museo Cerralbo a mí me ayudó mucho a tomar esa decisión, ya que me hizo darme cuenta que me quería dedicar a algo relacionado con el arte y a día de hoy es una decisión de la que no me arrepiento para nada y con la que estoy muy contenta. Actualmente estoy estudiando diseño de moda en la Universidad Nebrija. Estudiar artes me hizo ver esa opción como algo más posible y cercano. Lo mejor de mis prácticas, lo que más destaco fue poder vivir la experiencia de cómo sería trabajar en los distintos puestos de trabajo de un museo, cada día estar en un campo distinto y poder hacer todas las actividades. Y sobre todo ver cosas que como visitante en un museo no puedes ver, como es el proceso de restauración, los archivos, que al fin y al cabo son cosas que impresionan un montón. Recomiendo hacer las prácticas en el Museo Cerralbo porque es una experiencia muy completa y te enseña las distintas posibilidades que tienes en ese sector, que no son pocas, y si te interesa el arte se hace algo muy llevadero e interesante. Además la localización ayuda un montón, ya que está muy céntrico y el ambiente y todo motiva un montón a ir. Si tuviese que dar un consejo a los estudiantes de secundaria a la hora de hacer las prácticas, sería que piensen bien cuáles son sus hobbies, las cosas que les gustan y les hacen felices, y elijan dónde quieren hacer estas prácticas basado en eso, sin dejarse influir por factores como dónde la van a hacer los amigos, trabajos que pueden dar mejor resultado económico, opiniones de familiares y ese tipo de cosas, y solo piensen en qué es lo que les gusta y que aprovechen esta oportunidad para poder experimentar cómo sería un trabajo de eso que les hace felices, porque de verdad es muy útil y te aclara muchísimas dudas. Ahora queremos contaros algo sobre las labores en cada departamento, para que os hagáis una idea de qué tareas se llevan a cabo normalmente con el apoyo de alumnos de prácticas. Empecemos por el departamento de colecciones, en el que lo más habitual es que busquemos alumnos especializados en historia o historia del arte para describir, estudiar o catalogar ciertas colecciones con la supervisión del conservador o conservadora que esté a su cargo, tanto de las colecciones como de los alumnos, se entiende. Es una ocasión ideal para aprender a utilizar herramientas de documentación museística como fichas, bases de datos como Domus y técnicas profesionales de catalogación que no se aprenden igual de bien en un manual que cuando te las explican in situ. Nuestras colecciones de fotografía, numismática, archivo, estampa y artes decorativas son las que están más faltas de estas labores. Me llamo Francisco Javier García Martín. Por aquel entonces estaba cursando el máster interuniversitario en Historia y Ciencias de la Antigüedad. Por la vinculación de las prácticas con mis propios estudios, realicé mis diferentes tareas en torno a la colección de numismática, y en este caso con la sección de monedas de origen griego. Y mis tareas principales fueron las de identificar y catalogar correctamente tales materiales. Por otro lado, me gustaría destacar en este punto también que parte de esa metodología que utilicé la estoy pudiendo aplicar aún a día de hoy en mis trabajos académicos. Uno de los puntos fuertes en relación a las prácticas sería el contacto directo que mantuvo mi tutora conmigo, así como también con mi otro compañero. El periodo de prácticas se nos hizo muy breve y la sensación que obtuvimos es la de que aprendimos un montón. Mi nombre es Marta Marchena. En realidad, las prácticas curriculares del máster que estaba cursando eran de mes y medio, durante el mes de mayo y parte del mes de junio de 2014, pero las alargué de forma extracurricular todo lo que pude para poder avanzar en el trabajo que estábamos haciendo.
Empecé con Rebeca Recio, mi tutora de prácticas en el museo, a trabajar con las monedas griegas de la colección del Marqués. Por la formación filológica de mi carrera, mi tarea era la de traducir y transcribir las leyendas de esas monedas, pero el trabajo nos gustó tanto que avanzamos hacia la catalogación de las mismas, lo que me sirvió para conocer el increíble mundo de la numismática, que sin estas prácticas creo que me habría quedado muy lejano. Investigamos tipos, comparábamos monedas, intentábamos descifrar las leyendas borradas, desde luego una tarea que me apasionó. De hecho, me gustó tanto la experiencia que me ha servido a posteriori para enfocar mi trayectoria laboral hacia el mundo del patrimonio y los museos, para los que me estoy preparando la oposición. También recuerdo el buen ambiente que se generaba entre las alumnas de prácticas, pues al estar trabajando en el mismo espacio físico, compartíamos mucho y aprendíamos de los trabajos que realizaba cada una. Y por todo ello recomiendo sin duda la realización de prácticas en el mundo de los museos en general, pero en el Cerralbo en particular, conociendo así además todos los recovecos y secretos de este museo tan peculiar y tan especial. Y sobre todo también dirigirme a los estudiantes de las carreras de Historia o Arqueología, pues la colección arqueológica de este museo es un gran tesoro y hay mucho que aprender y conocer de ella. Como consejo final para las próximas generaciones de estudiantes de prácticas, decirles que vayan con la mente abierta a aprender y a conocer cosas nuevas, pues sin duda el Museo Cerralbo y sus profesionales van a hacer de esas prácticas una experiencia única. También en este departamento se llevan a cabo tareas más estrictamente documentales, como revisiones de histórico de ubicaciones, revisiones de historia del objeto, revisiones de inventario y registro, gestión de digitalizaciones. Es posible que por tu titulación estas funciones te estén llamando muchísimo la atención. Yo soy Juan Carlos López. Hechas las presentaciones, os cuento que en el año 2017 estuve 3 meses de prácticas en el Museo Cerralbo. Yo estudié Historia en la Universidad Rey Juan Carlos y tuve la suerte de poder hacer las prácticas de mi carrera en el museo, bajo la tutoría de la conservadora Rebeca Recio. En esos meses trabajé con el archivo de las cartas del Marqués, concretamente con las cartas de temática carlista, un campo de trabajo que me sigue apasionando hoy en día. Las leía, clasificaba y toda esa información se guardaba en Domus, el sistema integrado de documentación y gestión museográfica del museo. Con esto buscábamos la creación del archivo carlista del Museo Cerralbo. Tengo un gran recuerdo de mis prácticas en el museo, como uno de los 3 meses más felices de mi vida académica, por así llamarla, con la suerte de aprender de las personas que me acompañaron, tanto de compañeros como de, vamos a decir, tutores, y la oportunidad de entrar todos los días por las puertas del museo, un edificio con una historia tan especial y sobre todo un museo tan bonito, es una experiencia que pocas veces se vuelve a experimentar. Y recordad que en el museo no solo tenemos colección museológica, también tenemos una biblioteca y un archivo histórico la mar de hermosos. Lo mejor en este sentido es la formación que te vas a llevar en herramientas como el programa Domus, o Pares o Vimus, que después vienen muy bien para el currículum. Además, siempre intentamos que podáis publicar algunas piezas en Ceres como catalogadores y os dejamos la puerta abierta a continuar investigando alguna pieza para futuras publicaciones de acuerdo con el museo. Nos gustan para este departamento las titulaciones de Historia, Historia del Arte, Museología, Archivística, Biblioteconomía, Documentación. Me llamo Jorge Barbero Barroso. Yo en ese momento estaba estudiando el máster interuniversitario en Historia y Ciencias de la Antigüedad. Los 2 alumnos de la promoción que fuimos seleccionados pudimos familiarizarnos con las dinámicas de trabajo propias de un museo y trabajamos específicamente con la colección numismática. En mi caso concreto, con las emisiones imperiales romanas, nosotros adquirimos destrezas como la identificación y descripción de series monetales y para ello utilizamos manuales y corpora de referencia, en mi caso el RIC, que recoge monedas romanas de emisión imperial, o también empleamos fuentes documentales históricas y otros recursos electrónicos, como puede ser Ocre, un catálogo en línea. Además, los resultados de nuestro trabajo durante las prácticas tuvieron difusión a través de los catálogos en línea del Museo Cerralbo y de la Red Digital de Colecciones de Museos de España, ambos del Ministerio de Cultura y Deporte. Actualmente me encuentro en proceso de búsqueda de financiación para mis estudios de doctorado, pero puedo decir que mis prácticas en el Museo Cerralbo supusieron un notorio incremento en mi conocimiento de la numismática, lo cual ha contribuido a dotarme de un aspecto interdisciplinar más para aquello que me ocupa, ¿no? Que es el estudio del mundo antiguo. En el área de colecciones está también restauración, a cargo de nuestra restauradora Elena Moro. En este servicio interesan alumnos de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y titulaciones similares, pero también alumnos de Bellas Artes que estén cursando estudios de conservación o posgrados de conservación-restauración, de conservación preventiva y similares. Saludos oyentes.
Me llamo Javier Díaz Pradana y en el año 2017 estuve de prácticas en el Museo Cerralbo. Yo para entonces estaba estudiando Conservación y Restauración de Bienes Culturales con la especialidad de Documento Gráfico en la Escuela Superior de Madrid e hice las prácticas curriculares en el Departamento de Investigación y Colecciones del Museo. A mi compañera y a mí se nos asignaron tareas de identificación, registro y catalogación, seguidas del embalaje en nuevos materiales de conservación de la colección de matrices de fototipo grabado del museo. Fue un trabajo muy interesante, tanto que amplié mi periodo de prácticas hasta el máximo permitido. Bueno, lo mejor de mis prácticas, fueron muchas cosas. Ya os lo podéis imaginar si repetí 2 años, y más porque no hubo un tercero. Respecto al trabajo, aprendí mucho acerca de las instituciones públicas. Complementó contenidos de la carrera, como es todo el proceso de estudio de una colección, desde que se descubre y se registra hasta el posible tratamiento que pudiera realizarse. Adquirí un buen manejo de Domus, la base de datos de los museos estatales. Trabajamos principalmente en la colección, pero gracias a las tutoras tuve otras funciones y realicé otras tareas museísticas. Por ejemplo, asistí al montaje de una de sus exposiciones temporales. Para mí el Museo Cerralbo era uno de los grandes desconocidos de Madrid, pero desde mis prácticas no salgo de allí. El museo tiene de todo, me explico. Hayas estudiado lo que hayas elegido, puedes ponerlo en práctica en él. Normalmente las prácticas en el servicio de restauración del museo están orientadas a realizar pequeñas intervenciones o campañas de intervención sobre ciertos bienes culturales, que sean sencillas pero no por ello menos necesarias, y puedan ser supervisadas por nuestra restauradora y por los tutores académicos de los alumnos. Suele ser muy satisfactorio porque estas obras intervenidas son un tema excelente para TFG y TFM, y no solo se hace restauración propiamente dicha, también se llevan a cabo limpiezas, campañas de reacondicionamiento de almacenes, de reubicación de colecciones, de sustitución de materiales de protección. Las posibilidades, siempre según las necesidades del departamento, son muy amplias. Soy Juan Carlos Herrera. Mi periodo de prácticas curriculares comenzó en el marco del desarrollo del máster universitario de Ciencias e Historia de la Antigüedad, de la Autónoma y de la Complutense. Y la verdad es que lo recuerdo como una de las experiencias más significativas a lo largo de mi formación académica y profesional. Decía un profesor mío durante la carrera que los que estudiamos historia o arqueología pues ya no visitaríamos un museo de la misma forma que antes, porque habíamos dejado de ser un público visitante y pasamos a ser un público crítico. Ya no vamos a ver vitrinas, salas u objetos, sino que comenzamos a ver elementos de exposición, discurso expositivo y piezas que todas ellas tienen un objetivo en particular. Así que conocer de primera mano cómo se construye todo, pues a mí me resultó bastante enriquecedor. Además, siempre recordaré con especial cariño poder caminar entre los pasillos y salas que generalmente están reservadas al personal que trabaja en el museo, así como los almacenes o archivos en los que se puede comprobar que en realidad lo que está expuesto al público es solamente una pequeñísima parte de todo lo que puede llegar a albergar una institución como el Museo Cerralbo. Por otra parte, en mi caso, trabajar con las piezas originales resultó bastante gratificante. De hecho, tuve la suerte de poder participar en el trabajo de catalogación de la colección numismática griega del Marqués y la verdad es que me gustó y me transmitió tanto poder trabajar en esta catalogación que he enfocado mi línea personal de investigación de esta manera y ahora estoy trabajando en la colección numismática griega del Marqués. ¿Qué se hace en el Departamento de Difusión y Comunicación? Pues este departamento podría tener un nombre mucho más largo e impronunciable, de esos que no puedes decir sin tomar aire a mitad, como actividades culturales, programas públicos, accesibilidad, atención al público, estadísticas, difusión, comunicación y redes sociales, educación y publicaciones. Pero bueno, ya os hacéis una idea de las tareas en las que os podríamos encajar. Este departamento está siempre en ebullición total. Nos encanta coger diseñadores gráficos, estudiantes de comunicación audiovisual y o periodismo, turismo, educación en museos, redes sociales, arteterapia. ¿Quieres saber cuántos alumnos de prácticas han pasado por el Museo Cerralbo entre 2017 y 2021? Pues verás, en los 5 últimos años el museo, que parece pequeño, ha acogido a casi 60 universitarios de 8 universidades madrileñas, españolas y europeas. Esos son más de 10 alumnos al año. De entre ellos, la mayoría han estado en el Departamento de Colecciones y solo 14 de ellos en el Departamento de Difusión y Comunicación. Las tutoras han sido 5 miembros del personal del museo, según las funciones asignadas a los estudiantes.
Además, entre 2017 y 2021, el museo ha acogido a 4 funcionarios de nueva promoción, 2 ayudantes y 2 conservadores de museos estatales que realizaron una pequeña estancia formativa en el museo, de manera previa a su toma de posesión en su plaza definitiva y como parte de su curso formativo preceptivo tras la superación de las pruebas selectivas. Recordamos así y mandamos un cariñoso saludo a nuestros compañeros Guillermo Villaumbrales y Ainhoa López Lacuesta, a los que acogimos en el año 2017, y a Antón López Fernández y Blanca Sazatornil Pinedo, cuya estancia se realizó en el año 2018. Hola, soy Blanca Sazatornil y en 2018 hice mis prácticas en el Museo Cerralbo. Acababa de aprobar las oposiciones de conservadores de museos y como parte del curso de formación, todos los compañeros de la promoción hicimos una estancia en prácticas durante el mes de diciembre en distintos museos. Mi destino fue el Departamento de Difusión y Comunicación y en el tiempo que pasé en el museo pude dedicarme a tareas de lo más variado, como recopilar las noticias de prensa y las menciones web que el museo había tenido a lo largo de ese año, desarrollar algo de contenido para redes sociales, redactar un par de notas de prensa, hacer una propuesta de logo para la fundación del museo o diseñar la entrada para el concierto de Navidad que siempre organiza el museo por esas fechas. Tuve la suerte de compartir esas prácticas con Antón, que es el mejor compañero de prácticas que se puede tener. Y aunque el tiempo que pasamos allí fue bastante breve, desde el primer día nos hicieron sentir como en casa y siempre nos trataron como parte del equipo. Cuando recuerdo todo lo que hicimos me sorprende que solo pasáramos allí poco más de un mes, porque además de lo que ya he comentado, recuerdo hacer cosas tan variadas como asistir a la presentación del Madrid Design Festival y a la sesión de fotos que se hizo en las salas del museo al diseñador Guillermo Santoma, al que se dedicó una exposición en el contexto del festival. También recuerdo pasar alguna mañana con el fotógrafo del ministerio y las restauradoras que entonces estaban en el museo en prácticas para idear un sistema que sirviera para fotografiar una pieza que por su formato era muy difícil de reproducir. E incluso recuerdo ir a reparar una cámara de fotos averiada que pudimos volver a poner en funcionamiento. Toda esa variedad de tareas me sirvió para entender el trabajo variopinto al que se enfrenta un conservador en un museo pequeño, en el que los retos son de lo más variado y, lejos de la especialización de los grandes museos, lo más importante es ser capaz de encontrar soluciones a las situaciones de lo más diverso que se presentan en el día a día. Esa experiencia me resultó muy útil tanto en mi primer destino, que fue el Museo Naval de Cartagena, como en mi destino actual, en el Departamento de Acción Cultural del Museo Naval, que es el equivalente al Departamento de Difusión y Comunicación del Museo Cerralbo. Por eso no quiero terminar sin dar las gracias de nuevo a todas las que en aquellos días formaban parte de la pequeña familia que fue para nosotros el Cerralbo, especialmente a Carmen Sanz, que fue una tutora estupenda, a Cristina Jiménez, que nos enseñó los secretos del museo, y a Cecilia Casas. Y, como no, mi compañero Antón, que con sus bizcochos nos alegró muchos de los desayunos de aquel mes que tuvimos la suerte de pasar en el Museo Cerralbo. Vamos a conocer 2 ejemplos a los que tenemos mucho cariño. Y es que hoy contamos con 2 invitadas muy especiales. Carmen Riquelme Pina, que fue becaria Formarte en el Departamento de Difusión durante el año 2014 y posteriormente aprobó las oposiciones de conservadores de museos en el año 2018, siendo hoy conservadora jefe del Departamento de Conservación del Museo de Aeronáutica y Astronáutica de Cuatro Vientos en Madrid, y Ángela Yebra Praena, que realizó prácticas curriculares del Máster en Estudios Avanzados en Museos y Patrimonio Histórico-Artístico de la Universidad Complutense de Madrid entre 2015 y 2016 en el Departamento de Colecciones y que en 2020 aprobó las oposiciones de conservadores de museos, siendo hoy conservadora en el Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena, ARCUA. Bueno, Ángela, Carmen, muchísimas gracias por estar con los cerralbianos en Radio 19. Hola, muchas gracias. Contadnos un poco sobre vuestro paso por el Museo Cerralbo y cómo llegasteis a estar aquí. Es decir, cuáles fueron vuestros estudios, cuáles fueron vuestras prácticas, en qué otros centros habíais estado, qué tareas desarrollasteis. A ver, ¿quién empieza? Venga, va, por hablar. Sí. A ver, bueno, pues mi formación académica es como la de muchos otros técnicos y técnicas de museo. Yo soy licenciada en Historia del Arte y posteriormente me formé en el curso superior de Museología de la Universidad San Pablo CEU. Y de ahí viene quizá un poco mi relación ya con los museos estatales y con el Museo Cerralbo. En este curso superior de Museología hice prácticas en el Departamento de Difusión del Museo del Romanticismo y luego ya conseguí la beca Formarte, me parece que fue en el año 2014, y estuve ahí con vosotras también en el Departamento de Difusión del Museo Cerralbo.
Y bueno, entre las diferentes cosas que hice en los 10 meses, me parece que en ese momento ya la beca solo duraba 10 meses, pues hice trabajos de apoyo al departamento de difusión, me redacté los 30 minutos en el Cerralbo, el recorrido breve del museo y bueno, básicamente labores de apoyo en todo lo que podía y sobre todo empaparme, ¿no? Empaparme del trabajo del museo. Carmen, tú hiciste el primer diseño de aplicación móvil del Museo Cerralbo, aunque luego no lo pudimos llevar a la práctica, ¿te acuerdas? Me lo acabas de recordar, es verdad, luego no se pudo llevar a la práctica, pero se trabajó en ello también, es verdad. Pues mira, si de algo sirvió, me alegro. Desde luego. ¿Ángela? Bueno, yo, pues en realidad algo similar. Yo soy graduada en Historia del Arte por la Universidad de Granada. Bueno, yo soy de Granada. Y luego me mudé a Madrid a hacer el máster de Museo y Patrimonio de la Complutense. Y bueno, en las prácticas precisamente de ese máster fue cuando fui a parar al Cerralbo. Y nada, fueron unas prácticas, la verdad, largas, en el sentido de que fue un poco lo que también me gustaba del máster, que las prácticas eran, pues no sé si fueron 3, 4 meses, 5. Yo creo que eran 500 horas, ¿verdad? Sí, o sea, eran unas prácticas más largas de lo que había a lo mejor en otros másteres y para mí, bueno, fue pues de lo más útil, la verdad, que pude hacer y mi primer contacto realmente con un museo estatal y en general con una institución museística, porque, bueno, pues eso, terminé la carrera, me fui a Madrid, el primer año del máster era teórico y luego pues fueron las prácticas y el TFM. Y nada, yo efectivamente estaba contigo, Cecilia, en el departamento de colecciones, era mi tutora. Y fue la verdad el primer contacto también con Domus, con esa maravillosa aplicación que luego con la que soñaríamos los opositores a conservadores para catalogar. Y fue con la colección de estampas, me parece, que estuvimos haciendo con la colección de estampas catalogando, introduciendo datos en Domus. La verdad que a mí me gustó mucho el trabajo en el museo. Luego también hubo una exposición que creo que era La mujer en Ochoa, me quiere sonar, que fue también un poco el primer montaje de exposición temporal en el que estuve. Y creo que fueron las dos cosas realmente que más me gustaron y que más me empujaron un poco al tema de las oposiciones, que además, bueno, lo estuve hablando contigo ampliamente, Cecilia, en la época en la que estuve allí en el museo y la verdad que lo disfruté mucho. Lo disfruté un montón, tanto o sea, el hecho de estar en el departamento de colecciones como exposiciones temporales. Guardo muy buen recuerdo de las prácticas del museo. Pero un poco lo que ha dicho Ángela también, que yo creo que es importante este paso por las instituciones, no solo porque te ponen el día a día de la institución, ¿no? Te enseña una institución museística desde dentro, sino también por el contacto que te da con los profesionales. Y es que cuando Ángela ha mencionado, ¿no?, en la conversación que tuvo contigo sobre las oposiciones o tal, yo creo que es una conversación que tenemos todos los que... O sea, yo creo que es como... es recurrente esa conversación, ¿no? Porque, hombre, no es fácil tomar la decisión de opositar, implica mucho esfuerzo y yo creo que ayudáis, los profesionales ayudan bastante bueno, pues con estas conversaciones, en dar su opinión, en contar su propia experiencia y yo creo que eso también es importante en las prácticas, ¿no? Que se consiga esa afinidad con los profesionales y que los profesionales un poquito... Que luego la decisión de opositar es de cada uno, eso está claro, pero yo creo que es muy importante esas conversaciones que se dan en los museos sobre la oposición y el futuro profesional. Sí, estoy de acuerdo. Nosotros somos culpables totalmente de pervertir, entre comillas, a muchos alumnos de prácticas y llevarles luego por la senda de la oposición, porque muchos hacen las prácticas y luego de repente, ¡ay, me encantaría trabajar en un museo! ¿Qué tengo que hacer? Bueno, y si no te lo preguntan ellos, les sacas tú el tema. Carmen, tú me orientaste mucho también, ¿te acuerdas? Porque yo hice la promoción interna, tú ya te habías presentado alguna vez a conservadores y era yo la que te preguntaba a ti. Es verdad, sí. Pues mira, fue algo mutuo, una influencia mutua, porque tú lo conseguiste y luego posteriormente lo conseguí yo. Entonces, chicas, según lo que estáis comentando y explicando, ¿se podría decir que las prácticas o que la beca en el museo fueron un factor determinante para acercaros al lugar profesional en el que os encontráis ahora, no? Muchísimo. Pero muchísimo, porque además yo creo que precisamente este tipo de prácticas, becas, tienen una ventaja o sea, en el sentido de que cuando tú te presentas a una oposición, como en nuestro caso, ¿no?, el de la oposición de conservadores, de ayudantes, lo que sea, la gran mayoría de veces no sabes a qué te vas a dedicar.
En la gran mayoría en el resto de oposiciones, ¿no? Muchas veces no sabes cuál es el trabajo que vas a hacer, no conoces las instituciones, no sabes dónde vas a caer. Y en el caso de los museos, muchas veces tampoco, ¿eh? Y tampoco sabes exactamente a qué te vas a dedicar o digamos que la realidad no tiene nada que ver. Pero sí que es verdad que, por lo menos en mi caso, el hacer unas prácticas en el museo, dije, vale, ahora sé que quiero hacer estas oposiciones, que no voy a ciegas, que quiero trabajar en un museo porque me gusta el trabajo que se hace. Y creo que muchas veces, muchos casos en los que inviertes una importante cantidad de años, tiempo, esfuerzo, sin saber realmente si te va a gustar, si vas a estar a gusto. Y yo creo que pues, en ese sentido es una ventaja el hacer unas prácticas o tener una beca en una institución museística, porque digamos que tiene un objetivo para mí mucho más claro al final. Efectivamente es fundamental y yo creo que sí que sirven. Es verdad que yo en las prácticas y la beca siempre había estado en el departamento de difusión, ahora estoy en algo totalmente diferente, pero aún así te sirve porque, bueno, aunque estoy en otras cosas, también cuando tenemos que preparar algo de difusión, pues ahí el pozo te queda, ¿no? Y yo creo que es fundamental y que cualquier experiencia de este tipo siempre queda. Y aunque luego apruebes la oposición y luego estés en otro departamento, en un museo que a lo mejor no es afín a lo tuyo, pues porque no es lo que tú has estudiado tal, pero todo ese peso y todo lo que has aprendido queda. Y lo que tú has dicho, Ángela, antes también, el darte cuenta que en tu caso te diste cuenta que eso era lo que querías hacer, ¿no? Yo, como ha dicho Cecilia, antes de pasar por el Cerralbo, me había presentado a la oposición y bueno, luego pillé la crisis, tal, no viene a cuento nada esto, pero pararon la oferta de empleo público, pero yo siempre me preguntaba y a lo mejor me he esforzado tanto, ¿y si luego no me gusta? Claro. Si he invertido tiempo, dinero, y si luego no me gusta, ¿no? Y la verdad es que el paso por el Cerralbo, y sobre todo también gracias a las compañeras, pues fue lo que me hizo, pues como a ti, Ángela, decir, pues sí, esto es lo que quiero, y me ayudó también a afrontar, como digo yo, esa segunda etapa mía de opositora con otra perspectiva, ¿no? Porque luego cada uno tenemos nuestra historia peculiar y claro. Bueno, a mí me ayudó mucho el paso por el Museo Cerralbo. Qué bien, chicas, me encanta este punto de vista que aportáis porque creo que va a poder ayudar a estudiantes, recién graduados o incluso opositores, como fue el caso de Carmen. Oye, nos habéis contado un poco sobre vuestro día a día en el museo, pero seguro que entre tantos momentos hay algún recuerdo que guardáis con más cariño. ¿Qué es lo mejor que os habéis llevado de vuestras prácticas? Yo creo que las relaciones personales. O sea, al final muchas veces el estar a gusto incluso teniendo unas prácticas, ¿no? Una beca que muchas veces desde el punto de vista laboral, entre comillas, y de formación, puede estar en un ambiente a lo mejor muy impersonal, ¿no? Muy profesionalizado todo, en el que cada uno tiene su trabajo, su labor, y vas del horario que tengas, ¿no? De 8 a 3, de 8 a 4, como sea, y no tienes por qué relacionarte o tener una buena relación, ¿no? Y en el museo era como tan familiar todo, tan acogedor, que en realidad yo guardo un muy buen recuerdo. Y es un espacio al que siempre me gusta recurrir y volver. Y bueno, pues eso, las relaciones personales que yo creo que nos hemos llevado, aparte de la formación. Y lo valioso que puede ser, pues eso, el estar en un museo por dentro. Y el contacto con las colecciones, que para mí fue también fundamental. Pues yo un poco en la línea de lo que ha dicho Ángela, ¿no? Yo creo que el Museo Cerralbo lleva al extremo eso de casa-museo en todos los aspectos y trabajar en él, la verdad es que yo me encontré, pues como ha dicho Ángela, muy a gusto. Me llevo también como ella las relaciones personales con toda la gente con la que yo coincidí, con la cual tengo contacto con la mayoría, ¿no? Y sobre todo eso, el sentirme a gusto, el que también es una institución, o por lo menos mi experiencia es que es una institución que confía, ¿no? Confía en los becarios que le llegan y en la gente de prácticas y, oye, y mira, pues si te has equivocado, todo tiene solución. O sea, ¿me entiendes? Que no pasa nada y que yo creo que eso también te ayuda mucho a crecer como persona. Y yo quizá es lo que me llevo, ¿no? Esa confianza también que el museo depositó en mí como becaria formarte y que me ayudó a crecer personal y laboralmente. Ay, qué bonito eso. Sí, es que es verdad que intentamos siempre dar autonomía a las personas y confiar en que sacan las cosas adelante. Y es que es un ten con ten entre formación y aprendizaje y aportación personal, que siempre es una satisfacción para la gente que está de prácticas o en una beca,
¿verdad? Sentir que se confía en su trabajo y no que tienen que estar encima de ti continuamente. Así que sí, eso es verdad. Bueno, y ya para finalizar, Ángela y Carmen, ¿podríamos decir que vosotras recomendaríais el Museo Cerralbo a la hora de realizar unas prácticas o de solicitar una beca? Con lo que hemos dicho ya queda claro que somos cerralbianas, ¿no? Sí, hombre. Y que recomendaríamos, vamos, yo 100% recomendaría pasar por cualquier institución cultural, hacer prácticas, animarse a pedir becas, pero el Museo Cerralbo indudablemente claro que lo recomendaría, por supuesto. Sí, recomendaría siempre el museo para todo, ¿no? En general, para la formación, para las personas con las que vas a trabajar, para todo lo que vas a aprender y para tener una experiencia no completa de lo que es un museo, de trabajar con gente, al final, que no es un trabajo autónomo y en el que tú puedes aportar, pero en el que también se trabaja en equipo y tienes mucha relación con el equipo de trabajo y del que siempre puedes aprender algo de todos, porque yo recuerdo de todas las personas que trabajáis allí, aprender algo o que todo el mundo se relacionara conmigo, ¿no? Cosa que muchas veces no digo en museos estatales, ¿no? Ni en museos, sino en general en lo que es el concepto de unas prácticas o una beca, pues eso muchas veces no pasa. Bueno, es que a veces te hacen menos caso. Es verdad que ahí hay que romper una lanza a favor de los museos o instituciones más pequeñas, porque ahí el becario o el alumno de prácticas llegan a un ecosistema más recogido en el que van a tener la atención de más gente y a lo mejor van a aprender cosas de la restauradora, de la persona de otro departamento. Siempre vas a tener al lado a alguien a quien preguntar, ¿no? O sea, yo recuerdo que el estar en colecciones no era impedimento para, a lo mejor, pues eso, ir con Elena a ver lo que estaba haciendo en su taller, con Cristina, con Carmen. Sí, en tu caso hiciste el TFM con Carmen Sanz en difusión, que aunque estabas haciendo las prácticas en colecciones, aparte tuviste como una cotutora del TFM que era de otro departamento, o sea que... Lo que ha dicho Cecilia, que al ser una institución pequeña, pues bueno, al final pues son pequeñas familias, ¿no? Y por eso los becarios o la gente que va en prácticas, pues creo que tiene mucho que aportar y se le deja aportar y eso es bonito. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias, Ángela, Carmen. Me ha encantado hablar con vosotras. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias por haber participado y por ser para siempre parte del Museo Cerralbo. Gracias. Gracias. Vamos ahora con algo que os interesará saber, algo muy práctico. ¿Qué buscamos en un alumno? Pues en resumen, además de asegurarnos que cuadran la disponibilidad en fecha y en horas, lo que buscamos es responsabilidad y madurez, compromiso, ganas de aprender, ganas de aportar y ganas de trabajar en equipo. No vamos a mirar tus notas para ver si te acogemos en prácticas o no. Las notas son importantes, pero no son lo único. Por ello, muchas veces tenemos con vosotros una entrevista previa, porque para nosotros es importante que la persona que se integra en el equipo encaje bien y que pueda sacar adelante sus labores de prácticas sin que perjudique a sus estudios. Para nosotros es muy importante que podáis compaginar las prácticas con vuestras clases, trabajos, exámenes y tutorías con vuestros profesores. Igualmente, si necesitáis asistir a un curso o congreso, os damos todas las facilidades. Y de verdad, nunca hemos tenido problema con ningún alumno, porque todos sois muy responsables. Para finalizar, vamos a daros una buena noticia. Si termináis la carrera y no habéis podido disfrutar de una estancia con nosotros, todavía hay otras formas de conseguirlo. ¿Cómo? Pues mediante becas. Dejamos que os lo cuenten nuestras becarias. Hola, me llamo Paula Colón y entre el año 2018 y 2019 estuve de prácticas en el Museo Cerralbo. En este momento estaba estudiando el máster en estudios avanzados en museos de la Universidad Complutense de Madrid y pedí realizar las prácticas curriculares en el Museo Cerralbo. En concreto estuve realizando diferentes tareas en el departamento de colecciones con Cecilia Casas de Santes, que fue mi tutora. Junto con otra compañera realicé tareas de conservación preventiva sobre una colección de matrices de impresión, mayoritariamente realizadas en madera y que consistían en la limpieza superficial, su documentación fotográfica y también en domus y su posterior preparación para almacenarlas de manera correcta. Posteriormente y en parte gracias a la experiencia que adquirí en el Museo Cerralbo, estuve trabajando durante
durante alrededor de año y medio en los museos de la Universidad Complutense, en la unidad de gestión de patrimonio, y tras esto pedí la beca Formarte de nuevo en el Museo Cerralbo, por lo que tuve la oportunidad de volver a trabajar aquí durante unos meses. Además, durante estos 2 últimos años he estado preparando las oposiciones para ayudante de museos, algo que decidí durante las prácticas en el museo, ya que mi tutora me animó a ello y me orientó. Lo mejor de mis prácticas fue poder investigar sobre las propias matrices. Esta investigación nos llevó a relacionar las matrices con publicaciones como Teatro Social del siglo XIX, lo que además tuvimos la oportunidad de difundir a través de una comunicación en la revista Estuco. Hola, yo me llamo Emma Carbonell y estoy disfrutando de la beca Formarte aquí, en el Museo Cerralbo. Como han ido contando otras compañeras a lo largo del episodio, la beca Formarte es una beca remunerada que dura menos de un año y tiene como objetivo la formación en materias del Ministerio de Cultura y Deporte. Dependiendo de tus estudios, pues podrás optar a una u otra modalidad, como conservación y restauración, museología, gestión cultural, archivística, biblioteconomía y documentación o artes plásticas y fotografía. Yo, por ejemplo, solicité una beca de museología para el área de difusión, ya que mi formación está vinculada al periodismo y la comunicación institucional. Así que revisad bien los requisitos específicos de cada modalidad para saber dónde podría adecuarse mejor vuestro perfil. Para organizaros y saber qué aspectos tenéis que trabajar, es importante conocer los detalles más relevantes de vuestra solicitud. Por supuesto, las notas lo son, pero más aún la formación relacionada y la experiencia profesional ligada a las funciones de la vacante. Pero bueno, que además de la beca Formarte también os pueden interesar otras becas del Ministerio de Cultura y Deporte. Id tomando nota. Para empezar, la beca Culturex. Este es un programa de casi un año de duración que busca mejorar la formación de personas que, con menos de 35 años, ya tengan un título de máster o de doctorado en áreas de gestión cultural. ¿Y para qué sirve esta beca? Pues esta beca lo que procura es la especialización mediante estancias formativas en el exterior. Por eso es tan importante destacar la necesidad de acreditar un nivel mínimo de B2 del idioma oficial del país de destino. O sea que si te vas a Francia, un B2 de francés, o si te vas a Alemania, un B2 de alemán. Pero escucha, que si a donde realmente tú te quieres ir es a Estados Unidos, la beca Fulbright es tu mejor opción, porque tiene como objetivo contribuir a la formación de quienes deseen ampliar sus estudios artísticos en universidades o centros de este país. Ahora bien, para esta beca es necesario presentar un proyecto de estudios que desarrollar en Estados Unidos y explicar la importancia del proyecto en sí mismo, así como el interés para España y Estados Unidos, es decir, la proyección del proyecto en el futuro. Además, con carácter previo a la concesión de la beca, vais a necesitar tener una carta de acceso, de invitación o de admisión en un centro estadounidense para realizar un programa acorde con la memoria de estudios presentada. Puede que a priori parezca un poco laborioso todo el proceso previo a la solicitud de una de estas becas del Ministerio, pero de verdad que os animo a que le dediquéis vuestro tiempo y os lancéis. Os aseguro que merece la pena intentarlo. Llegamos al final de este capítulo de Radio 19 dedicado a prácticas y becas en museos. Esperamos que pueda ser de utilidad a mucha gente que lo escuche. Gracias además a todas las personas que se han presentado a sí mismas a lo largo del capítulo, a Marcel, Denise, José, Jimena y Caterín de cuarto de la ESO más Empresas. Muchísimas gracias, chicos, por vuestra participación, y a todos los cerralbianos os esperamos en el siguiente capítulo de Radio 19.